Justo cuando el asesino, renacido, lanzó su espada envenenada contra Chu Huajin, opté por observar con frialdad desde la distancia. Al fin y al cabo, en mi vida anterior, recibí un espadazo dirigido a Chu Huajin y quedé lisiada de cintura para abajo. Sin embargo, él lo hizo todo para que su único amor verdadero se convirtiera en la princesa heredera. Detrás de él, lanzó un grito desgarrador pidiendo ayuda, diciendo, no me abalancé sobre él como esperaba. Simplemente me hice a un lado. La espada envenenada rozó mi manga y le dio de lleno en las rodillas. Alisé la falda, que aún estaba en perfectas condiciones, y sonreí levemente. Texto principal. Ayuda. Atrapen al asesino. El joven marqués ha sido atacado. Grité alarmado y me agaché rápidamente detrás de la rocalla. La espada envenenada atravesó las rodillas del joven marqués, y la sangre negra brotó a borbotones mientras sus gritos de agonía resonaban por todo el jardín. Los guardias oyeron el alboroto e inmediatamente desenvainaron sus espadas y acudieron en su auxilio. Por desgracia, el asesino ya se había suicidado ingiriendo veneno, y la rótula del joven marqués había sido corroída por el veneno, provocándole un desmayo a causa del dolor insoportable. Mi hermano mayor oyó el alboroto y corrió hacia mí, regañándome con dureza, diciendo, eres claramente un experto en kung fu ligero, ¿no te interpusiste para bloquear la espada? Dices que sientes algo por el joven marqués, pero, ¿por qué te quedaste de brazos cruzados viendo cómo moría hoy? Me pellizqué la palma de la mano hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. Hermano, tengo miedo. Puede que mis habilidades de lucha sean buenas, pero la espada de ese asesino está recubierta de un veneno mortal. Si no me crees, pregúntale al guardia secreto de la mansión, él puede dar fe de ello. Su hermano mayor evitó su mirada. Murmuró, no es culpa tuya lo que pasó hoy. Vuelve a la mansión y cálmate. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la tienda médica del joven marqués. Observé su figura ansiosa que se alejaba y esbocé una sonrisa burlona. El asesino ya había sido arrastrado por los guardias. De repente, me fijé en un emblema oculto bordado en el interior de su faja, aprovechando el momento en que nadie miraba. Corté el trozo de tela y lo escondí en mi manga, luego subí al carruaje de regreso a la residencia del primer ministro. Fingiendo debilidad, mientras el carruaje avanzaba a trompicones, mis pensamientos se remontaron al pasado. En mi vida anterior, mi amado joven marqués de Pingjian, Chu Huajin, me invitó a visitar el jardín Xiangling con él. Me llené de alegría y acepté de inmediato. Todas las damas de la nobleza en la capital saben lo mucho que amo a Chu Huajin, aunque su indiferencia hacia mí sea evidente para todos. Le sigo completamente devota, tanto que incluso rechacé una propuesta de matrimonio del regente actual. Chu Huajin me sugirió llevarme a ver unas piedras preciosas. Mientras veía cómo las sirvientas y los guardias se quedaban atrás, no lo pensé dos veces. Mi mente solo estaba llena de la alegría de estar a solas con mi amado. Justo cuando me regodeaba en secreto, un asesino vestido de negro salió repentinamente de detrás de la rocalla, blandiendo una larga espada que brillaba con una tenue luz azul venenosa, y se abalanzó sobre él. Mi cabeza dio vueltas y, sin pensarlo dos veces, cargué hacia adelante y bloqueé el golpe. Al final, Chu Huajin emergió y fue herido, mientras que mis meridianos quedaron corroídos por el veneno, dejándome lisiado de la cintura para abajo y confinado a una silla de ruedas por el resto de mi vida. Cuando me di cuenta de que jamás podría volver a ponerme de pie, rompí toda la porcelana de la casa en un ataque de desesperación y me escondí en mi cama, llorando desconsoladamente, para devolverle mi bondad. Chu Huajin me propuso matrimonio, diciéndome, me salvaste la vida y te trataré bien por siempre. Quedaste discapacitada para salvarme, y en mi corazón siempre serás la mejor. Lo acepté sin reservas, encontrando nuevas esperanzas en la tierna mirada de Chu Huajin, y me preparé con alegría para la boda. Todos decían que Chu Huajin era un hombre de profunda lealtad e integridad, y yo también lo creía. Pero en la víspera de la boda, al pasar por el estudio, oí a mi hermano decirle a Chu Huajin, Su Excelencia, usted le tendió una trampa a mi hermana solo para que Niner se casara con el príncipe heredero. ¿Y si esa espada envenenada le hubiera quitado la vida? Chu Huajin se burló, ese asesino era un miembro de un escuadrón suicida que yo mismo contraté. El veneno solo le paralizaría las piernas.
No mataría a Insen. Niner está enamorada del príncipe heredero, pero el nombre de Insen figura en su lista de posibles consortes. Ahora que Insen está lisiada, puede olvidarse de volver a poner un pie en el Palacio del Este, aunque Insen parezca un desastre total en su silla de ruedas ahora mismo. No te preocupes, me aseguraré de que tenga un lugar adecuado en la sociedad. Mi hermano mayor dejó escapar un suave suspiro. Excelentísimo señor, ambos estamos profundamente enamorados de Niner. Entiendo cómo se siente. Si nuestros padres o nuestra abuela hacen alguna pregunta, yo te cubriré. Me quedé paralizada frente a la puerta del estudio, como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. Me sentía como si me hubieran arrojado a una cueva de hielo. La Ninerti de la que hablamos es mi prima. Resulta que todo el sufrimiento que he padecido fue el resultado de un plan urdido por mi propio hermano y el hombre que amo profundamente, todo para allanarle el camino a ella para que se convirtiera en la princesa heredera. ¿Qué derecho tienen a pisotear mi carne y mi sangre de esta manera? Estoy furiosa. Regresé a mi habitación llorando para buscar aceite para la lámpara, luego atraje a mi prima al estudio, cerré la puerta con llave y le prendí fuego, llevándome a todos conmigo, segunda señorita. Hemos llegado a la residencia del primer ministro. La voz del cochero me devolvió a la realidad. Recuperé la consciencia, aferré el trozo de tela que había cortado del cuerpo del asesino y bajé del carruaje, llevándome la mano al pecho. Mi prima Simbannin estaba en la entrada de la residencia del primer ministro. Al verme bajar los escalones y marcharme, se quedó paralizada de la sorpresa. ¿De verdad regresaste ilesa? Miré fijamente a Simbannin. ¿Acaso mi prima quiere que pierda un brazo o una pierna? Al darse cuenta de que había hablado fuera de lugar, Simbannin esbozó rápidamente una dulce sonrisa. ¿Qué dices? Hermana, con asesinos al acecho en el jardín Xianglin, estaba preocupada por ti. Si no me hubiera resfriado un poco hoy, habría querido ir con ustedes. Por cierto, ¿está bien el joven marqués? Fingí horror deliberadamente. El joven marqués se encuentra en un estado lamentable. Una espada envenenada le ha atravesado ambas rodillas, y la sangre que brota de ellas es negra. El médico imperial afirma que quedará lisiado de por vida. Es absolutamente espantoso. El rostro de Simbannin palideció al instante. Tras intercambiar unas palabras superficiales conmigo, se marchó con la mirada perdida. Al final de la tarde, la criada de Simbannin, Kuishu, me trajo un tazón de sopa de hongo blanco y semillas de loto. Señorita, viendo que se asustó esta mañana, mi señora preparó personalmente esta sopa dulce para usted para ayudarla a calmar sus nervios. Lo acepté con una sonrisa, luego dejé inconsciente a Kuishu con un golpe de karate, la até bien fuerte y la metí debajo de la cama. Después llamé a mi criada personal, Fansia, que tenía amplios conocimientos de farmacología. ¿Podrías comprobar si le han añadido muchos condimentos? Fansia se inclinó para olerla y palideció. Señorita, esta sopa contiene una poderosa poción silenciadora. Si la bebe, perderá la voz al instante y no podrá volver a hablar jamás. Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente y mi mirada se volvió gélida. Ve a buscar esa botella de rojo de Samor al armario. Fansia se quedó paralizada. ¿Qué vas a hacer? Bajé la mirada hacia el tazón de sopa de hongo oreja de plata. Ya que quiere convertirme en mudo, le concederé su deseo. ¿Qué tiene de malo no poder hablar? ¿Acaso quitarme la vida no la haría aún más feliz? Fansia me dirigió una mirada compasiva. Media hora después, trajo un tazón de pudín de semillas de loto recién preparado en la cocina. Segunda señorita, su medicina está lista. Me bebí la sopa de semillas de loto de un trago. Ve a buscar a la abuela. Un momento después, tosí de repente y escupí un chorro de sangre negra. Fansia salió corriendo por la puerta, gritando, «¡Ayuda! Es terrible». La segunda jovencita tosió sangre tras beber la sopa que le había enviado su prima. Sus gritos alertaron a mis padres, y Simbannin llegó corriendo, visiblemente asustada. Poco después, Fansia hizo pasar a mi abuela a mi habitación.
Estaba inclinada sobre la cama, vomitando sangre a borbotones, mientras una olla de porcelana blanca hecha añicos yacía en el suelo. Su madre palideció del susto. «Rápido, llamen al médico». «¿Qué hacen ahí parados, sirvientes ciegos?» «Dens prisa y traigan un pañuelo para limpiarle la cara a la segunda joven». En medio del caos, el médico de la residencia del primer ministro se acercó tambaleándose, agarrando su maletín médico. Tras tomarme el pulso, su rostro palideció. «Excelentísima señora, la segunda joven ha sido envenenada. A juzgar por su pulso, parece tratarse de una sustancia prohibida del mercado negro». Una lectura desgarradora. En cuanto el médico forense terminó de hablar, todos contuvieron la respiración. Dado que el tío de Simbannin era el capo de Lampa que controlaba el mercado negro en la capital, esta lectura desgarradora era un veneno secreto que él mismo había preparado. Una vez envenenado, sus órganos internos ardían como si estuvieran en llamas, sin antídoto. Sangraban por los 7 orificios y morían en media hora, mientras todos los presentes permanecían atónitos. Fansia llevó al médico de la corte a la habitación contigua para preparar el antídoto que yo había preparado antes. Levanté la cabeza débilmente y derramé lágrimas lastimeras. «Primo, ¿por qué me envenenaste? Sé que me guardas rencor porque el joven marqués quedó discapacitado. Te lo ruego, por el bien de nuestro vínculo fraternal, no me mates». Solo entonces Simbannin se dio cuenta de que estaba muerta. Su papel de víctima inocente, aquello de lo que más se enorgullecía, había sido frustrado por mí, y su expresión se transformó al instante en la de un demonio. La madre de Simbannin murió joven, y su padre era un jugador compulsivo, movido por el cariño fraternal. Mi madre la acogió en nuestra casa y la crió con mucho cariño. Mi madre sentía predilección por Simbannin por encima de todos los demás. Desde niña, como hija legítima de la casa del primer ministro, solo podía confeccionar ropa con los retazos de tela que le sobraban. Cuando Simbannin rompió el rulli de jade imperial, mi madre me castigó haciéndome arrodillar en el salón ancestral, alegando que no había cuidado de mi hermana menor. En una ocasión, a Simbannin le gustó mucho una horquilla de sándalo que yo misma había tallado. Cuando me negué a dárselo, lloró sin parar. Mi hermano mayor me regañó con dureza, y mi madre me arrancó la horquilla del pelo a la fuerza y se la metió en las manos. A la mañana siguiente, encontraron la horquilla hecha pedazos y tirada en un charco de barro en el jardín. Estaba furioso, con lágrimas en los ojos. Empujé a Simbannin, tirándola al suelo, y al ver esto, mi hermano mayor se abalanzó sobre mí y me empujó con fuerza, tirándome al suelo. Niner dijo que no lo hizo a propósito. La criada lo dejó caer porque no lo sujetó bien. «Es solo una horquilla de madera barata. ¿Cómo pudiste ser tan cruel?». Miré a mi hermano mayor con incredulidad. Luego miró a Simbannin, que estaba de pie detrás de él, cubriéndose el rostro y riéndose. No pude evitar sentir que ese supuesto vínculo de sangre era completamente ridículo. Yo no envenené a mi hermana. Simbannin lloraba amargamente arrodillada en el suelo. Tragué el sabor metálico y dulce que me quedó en la garganta e inmediatamente la interrumpí con voz débil. «Padre, madre, gracias a Dios que este tazón de sopa de semillas de loto estaba demasiado caliente. Solo me bebí la mitad. Si me la hubiera bebido toda ahora mismo, probablemente ya estaría muerto. Si Su Majestad nos hiciera un examen sobre política estatal mañana, me temo que mi hermano tendría que escribir las respuestas por mí». En cuanto se pronunciaron esas palabras, una expresión de pánico absoluto cruzó los rostros de mis padres. Mi hermano mayor era conocido como el estudiante más brillante de la capital. Pero en realidad, era un completo necio. Para preservar la reputación de nuestra familia, me obligaron a sumergirme en los clásicos y me forzaron a escribir sus ensayos y tratados sobre asuntos de Estado. Una vez, solo para llamar la atención de mis padres, me escondí voluntariamente en las sombras, entregándole a mi hermano todos los ensayos políticos que había escrito trasnochando. Él disfrutaba de la admiración de académicos e intelectuales, mientras yo me esforzaba en el estudio, dedicando todo mi empeño a su trabajo. Mi abuela se detuvo un instante, pues había vivido casi toda su vida. Rápidamente comprendió el significado profundo de mis palabras.
Golpeó la mesa con el puño, señaló con el dedo a mis padres y les lanzó una diatriba: tontos. Todo este tiempo he estado comiendo vegetariano y recitando sutras en el templo familiar. Y resulta que he estado rezando por el bienestar de un montón de farsantes que engañan al mundo. Sé que favoreces a Swan, pero ¿cómo pudiste hacer algo tan despreciable como hacer que tu propia hija sea la tapadera de tu hijo? Mis padres temblaron de miedo al ser regañados. Mi abuela, apoyándose en su bastón, se acercó a la cama y me apretó la mano con fuerza, diciendo: «Uf, te han hecho una injusticia». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Después de morir quemada en mi vida anterior, todos decían que era una mujer celosa y malvada, excepto mi abuela. Ella, en secreto, envió a gente a investigar mi muerte injusta, y solo entonces se enteró, con lágrimas en los ojos, de que no solo me habían lisiado las piernas, sino que también había sido traicionada por mi propia familia. Mi abuela fue a la mansión de la familia Howe para buscar justicia, pero su hermano la detuvo. En el forcejeo que siguió, cayó por las escaleras y murió en el acto. Jamás volveré a ser un peldaño para el ascenso al poder de nadie. Haré que todos los que se han aprovechado de mí escupan hasta la última gota. Fuera de aquí. De ahora en adelante, yo mismo me encargaré de las dependencias privadas de la residencia del primer ministro. La abuela dio la orden con frialdad. Mi padre le tenía pánico, así que accedió dócilmente. El rostro de mi madre palideció, pero no tuvo más remedio que entregar obedientemente las fichas y el libro de contabilidad. Sus padres se escabulleron y la abuela observó a Sinuannin desde lo alto. Desde que regresé a la mansión, he oído a los sirvientes murmurar que vives una vida más lujosa que la hija legítima de la casa del canciller. Tú eres la primera en cortar el satén más fino, mientras que mi nieta tiene que usar lo que tú dejas. Los ojos de Sinuannin se llenaron de lágrimas al instante, y adoptó una expresión de vulnerabilidad indefensa. Es porque mi tía se compadece de mi soledad e indefensión que me ha mostrado un poco más de cariño, dijo la abuela con un bufido frío, mientras tomaba el tazón de sopa de hongos blancos envenenados. ¿De verdad te importa tanto ese lisiado en la mansión del marqués? Sanne tenía demasiado miedo a morir como para proteger al joven marqués de la espada. Pero el joven marqués solo perdió el uso de sus piernas. Y aún así quieres que Sanne sacrifique su vida para ser enterrada con él. Tienes el rostro de un bodhisattva, pero tu corazón es más venenoso que una serpiente o un escorpión. Sinuannin palideció al instante. Realmente no lo envenené. No tengo ni idea de por qué esta sopa tiene ese color rojo intenso. Me tomé el antídoto que me había traído Xiaoxia. Y un poco de color volvió a mis mejillas, mientras me apoyaba débilmente en la suave almohada. Le dije: prima, sé que estás profundamente enamorada del joven marqués, pero debido a tu humilde condición, jamás podrás ser su esposa legítima. Así que, cuando supiste que el joven marqués me había invitado a un viaje, te consumieron los celos e intentaste envenenarme. ¿Verdad? ¿Cuándo había sido Sinuannin tratada tan injustamente en toda su vida? Estaba tan alterada que casi perdió los estribos, dejando de lado toda compostura. Se abalanzó sobre la cama, me señaló y gritó: «Estás diciendo tonterías. Tú eres el que grita, ladrón, cuando eres el ladrón. Me envenenaste deliberadamente para incriminarme. Evité inmutarme. En cambio, me agarré el cuello de la camisa con la mano libre y grité: primo, si no quieres que los demás lo sepan, no debes hacerlo tú mismo. Ya envié a Bansi a capturar en secreto al único informante que trafica con drogas prohibidas en el mercado negro de la capital. Lo descubriremos cuando lo enfrentemos cara a cara». Sinuannin estaba completamente aterrorizada, aunque no me había administrado la poción roja devastadora. No se atrevió a admitir que en su lugar me había dado una poción silenciadora, así que solo pudo mirarme con odio venenoso. Poco después, Bansi entró acompañada de un hombre de nariz afilada y mejillas hundidas. El hombre se llamaba San Laolu, un matón avaricioso. En la época en que mis padres me obligaban a escribir en nombre de mi hermano mayor, le pagaba una buena suma para que me hiciera recados y así poder obtener información sobre la situación política. Era un hombre astuto que trabajaba por dinero. De camino a la residencia del primer ministro, Bansi ya le había dado una barra de oro, así que en cuanto San Laolu vio a Sinuannin,
cayó de rodillas con un golpe seco. Primo, una vez pagaste una fortuna por una poción silenciadora a este humilde sirviente. Si afirmabas que lo necesitabas para silenciar a los perros feroces de la mansión, ¿cómo pudiste usarlo para dañar a la segunda joven? Sinuan Nin se quedó sin palabras y tembló de rabia. Estás haciendo acusaciones infundadas. ¿Cuándo te he comprado yo medicinas? La abuela estaba furiosa. Esto es indignante. Con testigos presenciales y pruebas físicas en tu contra, ¿cómo te atreves a intentar escabullirte? Sinuan Nin, ¿de verdad quieres que te lleve ante el prefecto de la capital y que toda la ciudad vea la verdadera naturaleza de la sobrina del primer ministro? Sinuan Nin se desplomó al suelo aterrorizada. No se atrevió a enfrentarse a las autoridades. Si se supiera que había comprado veneno para dañar a su hermana mayor, su reputación quedaría completamente arruinada. Olvídese de convertirse en princesa heredera, ni siquiera sería digna de ser concubina en la casa de un funcionario común. Tal vez dándose cuenta de que sus protestas eran inútiles, Sinuan Nin apretó los dientes y se arrodilló en el suelo. Fue una tontería mía que sobresaltó a mi hermana mayor. Le rogué a mi abuela que me castigara. La mirada de mi abuela se volvió gélida. Mi querida sobrina tiene un corazón malvado. Ha hecho daño a sus propios hermanos. Guardias, impongan disciplina a la familia. Sinuan Nin fue inmovilizada en un banco del patio y recibió 50 latigazos. La paliza le dejó la piel desgarrada y sangrante, y sus gritos desgarradores resonaron por todo el patio trasero de la residencia del primer ministro. La observé con frialdad, contemplando su lamentable estado. Desde que llegó a la residencia del primer ministro, he sufrido mucho durante los últimos 10 años. Solo porque comí un trozo extra de pastel de nido de pájaro. Lloró y me acusó de llamarla forastera. Provoqué que mi madre me castigara haciéndome copiar las exhortaciones para mujeres durante 3 días y 3 noches. Solo porque me negué a bordar el biombo que quería exhibir en el banquete de flores. Afirmó, con expresión dolida, que la había menospreciado. Provoqué que mi hermano quemara todos mis manuscritos en un solo incendio. En mi vida pasada, siempre creí que ceder me granjearía el amor de mi familia. Pero pisotearon mis concesiones e incluso permitieron que mi hermano me dejara en la ruina para allanar el camino a Sinuan Nin. ¿Cómo no iba a odiarlos? Después de los 50 latigazos, la abuela dijo con calma, llévensela de vuelta. No dejes que muera. Al caer la noche, me acurruqué junto a mi abuela y saqué de mi manga el trozo de tela que había cortado del cinturón del asesino. Abuela. Sospecho que el asesino que intentó matar al joven marqués en el jardín Xianglin no era un terrorista suicida. Corté este trozo de tela del cinturón del asesino. A juzgar por este emblema, parece ser un guardaespaldas secreto al servicio privado de alguien. La abuela tomó la tela y la examinó detenidamente. De repente, su expresión se ensombreció. Este bordado de tortuga negra es una marca distintiva de los guardias secretos de la mansión del marqués de Pingjian. Puse cara de tristeza y dije, todo el mundo sabe que estoy enamorada del joven marqués, aunque él me trate con indiferencia. Aún así, no puedo vivir sin él. Si estuviera en peligro, arriesgaría mi vida para salvarlo, pero lo único que temo es esa espada envenenada. ¿Podría ser que este intento de asesinato fuera orquestado por el propio joven marqués? Dejé la frase a medias. Pero mi abuela lo entendió enseguida. Me acarició el pelo y suspiró, ahora que has descubierto sus verdaderas intenciones, deberías minimizar las pérdidas mientras puedas. Con lágrimas en los ojos, asentí solemnemente. A partir de ese día, ya no rechacé los regalos que me enviaba el regente. La guardia personal del regente trae tesoros valiosos a la residencia del canciller todos los días. Ayer, era seda helada de montaña, un bien que valía su peso en oro. Hoy, es una perla nocturna del mar del este del tamaño de un puño. Y mañana, será una auténtica pintura de un maestro de la dinastía anterior. Acepté todas las peticiones y luego preparé personalmente un plato medicinal para aliviar el estómago, que hice que los guardias llevaran al regente. Oí que al regente le gustó muchísimo.
Aunque el caldo medicinal era amargo y difícil de tragar, se lo bebió todo sin pestañear. Ese mismo día, acepté la horquilla de jade púrpura con forma de fénix que me envió el regente como símbolo de nuestro compromiso. El hermano mayor del joven marqués regresó a la mansión del marqués de Pingian tras haberlo cuidado durante 15 días. Según el informante que había infiltrado allí, en cuanto llegó a la mansión, se dirigió directamente a los aposentos de Sinuannin. Sinuannin sollozaba tan desconsoladamente que apenas podía respirar, y había exagerado su relato de la paliza que había sufrido. Mi querido hermano se enfureció tanto que rompió una taza, me insultó llamándome mujer malvada y juró vengarse de ella. Recompensé al informante con una bolsa de monedas de plata y, con calma, tomé un sorbo de té de agujas de plata de Junsan. La pierna del joven marqués debe estar completamente destrozada. Ansia asintió. La familia del marqués ha consultado a todos los médicos más renombrados, y todos coinciden en que no hay esperanza. El joven marqués ha sufrido un cambio drástico de carácter. Pasa los días encerrado en su habitación, destrozando cosas, y no soporta ver a ningún ser vivo que corra o salte. Hace unos días, vio a un gato callejero corriendo por el patio y, enfurecido, ordenó a los sirvientes que lo mataran a golpes con palos. El marqués, desconsolado por la muerte de su hijo, ordenó cerrar todos los umbrales de su propiedad. Me sorprendió. La casa del marqués de Pingian es una casa noble hereditaria. El umbral representa el legado ancestral. Ahora que el umbral ha sido cerrado, me temo que la fortuna de la casa del marqués de Pingian está llegando a su fin. De repente, se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Mi hermano mayor abrió la puerta de una patada, furioso, me apuntó con el dedo a la nariz y gritó: «Insan, ¿qué corazón tan malvado tienes? ¿Cómo te atreves a calumniar a Niner acusándola de envenenarte? Incluso te confabulaste con la abuela para darle una paliza que la dejó postrada en cama durante medio mes. Hoy te voy a desenmascarar por el bien de Niner». Solté una risa fría y le arrojé el té hirviendo a los pies. «¿Ya que crees que la he perjudicado, hermano? Toma ahora mismo esa botella de poción silenciadora y ve a protestar en la oficina del prefecto exigiendo justicia. Aunque pregúntale a Ingwanin si se atreve a enfrentarme cara a cara en el juzgado, viendo que no mostré miedo e incluso amenacé con denunciarlo a las autoridades». La arrogancia de mi hermano se redujo a la mitad al instante. Aunque sentía predilección por Ingwanin por encima de todos los demás, seguía pendiente de su reputación como hijo mayor de la familia del ministro. Furioso, me señaló y gritó: «Eres completamente irracional». Me puse de pie de un salto y di un paso hacia él. «Tú eres el irracional. Insuyuan, déjame darte un consejo. Deja de comportarte como mi hermano mayor delante de mí. Si me provocas demasiado, desenmascararé a la erudita más prestigiosa de tu capital en un abrir y cerrar de ojos». Mi hermano me miró con incredulidad, como si hubiera visto un fantasma. Su rostro palideció. Y finalmente, se remangó y huyó de mi patio despavorido. Observé la espalda de mi hermano mayor mientras se alejaba, con aspecto de haber perdido a sus padres. Mi mirada era gélida. En mi vida anterior, me entregué en cuerpo y alma a escribir un magnífico ensayo tras otro, todo para ganarme un mínimo de elogio de mis padres. Mantuve un perfil bajo en casa e hice todo lo posible por complacer a Ingwanin. Sin embargo, mi paciencia y tolerancia fueron recompensadas con su conspiración para arrojarme al fuego. Ahora que me han dado una segunda oportunidad en la vida, no soporto este vínculo familiar podrido, es repugnante. No había pasado ni medio mes desde que las cosas se calmaron, y Ingwanin Hou apenas había podido levantarse de la cama y caminar, ansiosa por volver a causar problemas. A la hora del almuerzo, me sirvió con calidez un tazón de sopa de pollo y lo puso delante de mí. «Hermana, aunque ahora cuentas con el respaldo del regente, conoces al joven marqués desde hace tiempo. Ahora que está lisiado, deberías visitarlo. Siempre has sido una persona honorable y leal. Seguro que no harías algo tan grosero como adular a los poderosos y despreciar a los pobres». Con apenas unas palabras, me puso en aprietos, intentando tacharme de insensible e ingrata, y provocándome deliberadamente para que me reuniera con ese pequeño marqués chiflado si no accedía. «Mañana mismo, los rumores de que he abandonado a mi antiguo amante seguramente se extenderán por toda la capital.
Le dediqué una leve sonrisa, casi imperceptible. Tienes razón. Prima, ¿por qué no vienes conmigo mañana a la residencia del marqués a visitar al joven marqués? ¿Qué te parece? Un brillo calculador apareció en los ojos de Sinoannin mientras asentía repetidamente. Claro, iré contigo mañana. A la tarde siguiente, Sinoannin y yo subimos a un carruaje con destino a la mansión del marqués de Pingjian. Ella acarició la pulsera de jade blanco lechoso que llevaba en la muñeca. Hermana, esta pulsera originalmente iba a ser parte de tu dote para Manti, pero ella dijo que mi piel es tan blanca como la nieve y que me quedaría mejor. Así que me la dio. Sabía que me estaba provocando a propósito, queriendo verme enloquecer de celos y echarme a llorar como una completa tonta para poder difundir rumores sobre mi arrebato emocional y hacer creer a la región que era una arpía indigna de la vida pública. La miré con indiferencia. Cosas de segunda mano que alguien más ha usado, solo mi prima las apreciaría. El rostro de Sinoannin se congeló al verse sorprendida. Al parecer, no esperaba que no solo no llorara, sino que le respondiera con firmeza. Lamentablemente, he perdido toda fe en mis padres. Así que sus provocaciones insignificantes ni siquiera merecen mi atención. El ambiente en la mansión del marqués de Pingjian era sombrío, y los sirvientes estaban nerviosos. El marqués. Su rostro demacrado. Intercambió unas palabras de cortesía con nosotros antes de que una criada nos condujera al patio del joven marqués. Sinoannin miró a su alrededor con curiosidad. De repente, se llevó la mano al estómago y frunció el ceño. ¡Ay! Ayer comí demasiada fruta fría y ahora me duele el estómago. ¿Dónde está el baño más cercano? La criada le indicó la dirección correcta y luego me condujo más adentro. Vansia retrocedió 2 pasos en silencio y siguió a Sinoannin a cierta distancia. La criada pronto abrió una puerta que estaba cerrada con llave. Y un fuerte y amargo aroma medicinal se desprendía del aire. Joven marqués, la segunda dama de la casa del primer ministro ha venido a verlo. Chuhua-jin estaba sentada en una silla de ruedas de madera. Su cabello estaba despeinado. Sus rasgos, antes apuestos, ahora se contraían con un odio venenoso. Me miró con tal intensidad que parecía una serpiente venenosa al acecho. Fingí sorpresa y retrocedí medio paso. Joven marqués, ¿ha mejorado su lesión en la pierna? Chuhua-jin giró bruscamente su silla de ruedas hacia adelante. Su voz era ronca y aterradora. Incantó, sabes artes marciales. Deberías haber bloqueado esa espada por mí. Tú eres quien debería estar en una silla de ruedas. Un lisiado. ¿Por qué no me salvaste esta vez? Mis pupilas se contrajeron repentinamente. Él también ha renacido. Chuhua-jin se aferró con fuerza a los reposabrazos de su silla de ruedas. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras me miraba fijamente. ¿Acaso no hiciste un juramento solemne ante Buda de que no te casarías con nadie más que conmigo en esta vida? ¿No dijiste que, sin importar en qué me convirtiera, me amarías con toda tu alma? Cuando me atacó un asesino, ¿por qué no moriste en mi lugar? Solté una risa fría y desdeñosa. Joven marqués, ¿ha perdido la cabeza? La persona que describe era el necio que yo fui en mi vida pasada. En esta vida, me resulta repulsivo. Quizás porque su orgullo quedó completamente destrozado. Chuhua-jin temblaba de rabia. Como había perdido toda sensibilidad en las piernas, ni siquiera podía levantarse para abofetearme. En lugar de eso, solo podía golpear sus piernas destrozadas con furia descontrolada. Lenta y deliberadamente, alisé mi cabello, que parecía una nube, dejando al descubierto la horquilla de jade púrpura con forma de fénix que me había obsequiado el mismísimo regente. Efectivamente, la horquilla de jade, símbolo de su estatus, dejó a Chuhua-jin boquiabierto. Y rugió histéricamente. Incantó, mujer voluble que se aferra a los poderosos. El marqués oyó el alboroto y se apresuró a calmar a la enfurecida Chuhua-jin. Ella me lanzó una mirada de desaprobación. Señorita In, sé que últimamente ha llamado la atención del regente. Pero ya que está aquí para visitar a los enfermos,
no debería presumir del regalo del regente delante de Hinju. La miré con expresión inocente. Su Alteza Real el Regente me ha insistido repetidamente en que jamás me quite esta horquilla de fénix de jade púrpura. Si lo hiciera, sería una falta de respeto. Le pido disculpas. Señora, el rostro de la marquesa palideció. Pero no se atrevería a hablar mal del regente ni aunque tuviera 100 veces más valor. Solo pudo apretar los dientes y forzar una sonrisa. Me salté la palabra. Señorita In, por favor, pase a la sala de té y tómese una taza de té caliente antes de irse. La acompañé a la sala de té, donde Ingwanin acababa de regresar del baño y nos saludó sonriendo. Señalando las 2 tazas de té sobre la mesa, dijo: hermana, el té de nieve nido del dragón de la finca de la marquesa es sencillamente exquisito. Te acabo de servir una taza para que la pruebes. Tomé la taza que tenía delante y, de repente, miré detrás de ella con alarma. Hermano, ¿qué haces aquí? Ingwanin se giró de repente para mirar hacia atrás, aprovechando la cobertura que le brindaban mis mangas anchas. Rápidamente cambié las 2 tazas de té. Ella se volvió y dijo con un puchero juguetón: hermana, me estás tomando el pelo otra vez. ¿Cómo pudo el hermano Xuan llegar al patio trasero de la mansión de la marquesa? Sonreí con aire de disculpa. Fue solo una confusión. No me lo tenga en cuenta. Prima, Ingwanin tomó con entusiasmo la taza de té que tenía delante. Hermana, bébelo mientras esté caliente. Me bebí el té de un trago. Este té está realmente delicioso. Se quedó mirando mi taza vacía, con un brillo malicioso de triunfo en los ojos. Hace un calor sofocante en la habitación. Hermana, ¿te acompaño al jardín trasero para que tomen un poco de aire fresco? Asentí, y Ingwanin inmediatamente me agarró del brazo y me sacó. Ansia intentó seguirla, pero una de las criadas de Ingwanin encontró una excusa para detenerla. Después de tanto rodeo, terminó llevándome de vuelta al patio de Yuwajin. Me detuve frente a la puerta entreabierta y observé sus mejillas sonrojadas con una media sonrisa. Prima, ¿tienes calor? Los ojos de Ingwanin estaban vidriosos. Claramente, el potente afrodisíaco había surtido efecto. Dominada por un deseo ardiente, se rasgó el cuello de la camisa, perdiendo por completo la razón, y luego se giró y se tambaleó hacia Yuwajin dentro de la habitación. Joven marqués, Niner lo admira desde hace mucho tiempo. Justo cuando Yuwajin hervía de resentimiento, un cuerpo suave y fragante se arrojó repentinamente a sus brazos. Estaba a punto de apartarla cuando percibió el dulce aroma familiar de Ingwanin. Confinada a una silla de ruedas y aferrándose a la vida, ansiaba desahogar su frustración con alguien. Sus ojos se enrojecieron al instante y tiró a Ingwanin al suelo, arrancándole la ropa sobre la fría cama con dosel, incapaz de seguir presenciando aquella escena tan dolorosa. Retrocedí sigilosamente y me escabullí a un rincón del pasillo. Media hora después, la criada de Ingwanin entró corriendo. Fingiendo pánico, gritó: «¡Oh, no! ¿Cómo es que la segunda joven terminó en la habitación del joven marqués?» El marqués, alertado, llegó en una gran procesión acompañado de un numeroso séquito de criadas y matronas, decidido a sorprender a los adúlteros con las manos en la masa. Caminé tranquilamente al final de la multitud, observando cómo el marqués abría la puerta de una patada, dejando ver a un hombre y una mujer en la cama con dosel, apenas vestidos y fuertemente entrelazados. Incantó, desvergonzada zorra. Claramente ya te acostaste con el príncipe regente. Alcé la voz. Señora Howe, estoy aquí mismo. Esa joven desaliñada en el sofá me resulta muy familiar. La voz del marqués se apagó abruptamente, y ella abrió los ojos con incredulidad. Hoy no ha faltado drama en la residencia del marqués de Pingjian. Casualmente pasaba por allí y decidí echar un vistazo, solo para toparme con una historia tan romántica de amor y pasión, el abismo del regente. Una voz autoritaria resonó desde fuera del patio. Vestía una túnica negra bordada con pitones de oro oscuro. Su porte era imponente, y su rostro, de una belleza incomparable, irradiaba una aura fría y autoritaria, fruto de haber ostentado las riendas del gobierno durante muchos años.
El regente podía discernir con claridad las sórdidas y solapadas intrigas de la corte. Dirigió una mirada de absoluto disgusto a Suwajin y Ingwanin, que seguían enredados en la cama, luego se acercó y me envolvió con fuerza en su gran capa. Samne, no mires, te mancharás los ojos. Me incliné obedientemente hacia su abrazo y luego adopté una expresión de lástima. Alteza, puesto que mi primo y el joven marqués ya son íntimos, ¿por qué no nos hace el favor de darnos su bendición para el matrimonio? El regente soltó una risa fría y tomó su decisión de inmediato. Un matrimonio concertado imperial como ese bastaría para arruinar por completo la reputación de la familia del marqués. Ingwanin se despertó sobresaltado por un balde de agua fría al disiparse los efectos de la droga. Se encontró rodeada de rostros llenos de desprecio y burla. Bajó la mirada atónita y de repente se dio cuenta de que, apenas vestida, había cometido un acto de indecencia con un joven marqués lisiado a plena luz del día. Su visión se nubló, abrumada por la vergüenza y la indignación. Se desmayó en el acto, pero los ojos de Suwajin se llenaron de una locura repugnante mientras apretaba con fuerza sus manos alrededor de la cintura de Ingwanin. Niner, después de todo, sigues siendo mi mujer. Me burlé para mis adentros. Ingwanin solo tiene la culpa, ya que quiso usar drogas para arruinar mi reputación. Le haré probar la amargura de ver su vida y su reputación destruidas. Suwajin vio cumplido su deseo y se casó con su luz de luna. Ahora que están completamente unidos, son la pareja perfecta. Después de que el regente me acompañara de regreso a la residencia del primer ministro, el ambiente allí había cambiado por completo. Ahora soy la indiscutible princesa consorte regente. Y mis padres ya no me miran con disgusto, sino con extrema adulación y halagos. Cuando se enteraron de que Ingwanin había participado en una juerga pública a plena luz del día en la mansión del marqués y había quedado embarazada fuera del matrimonio aunque aún no lo estuviera. Su reputación estaba prácticamente arruinada, así que empezaron a tratarme como a una diosa. Mi madre, que normalmente no movía un dedo para las tareas del hogar, preparó personalmente un caldo nutritivo y me lo trajo. Y mi padre, que siempre había sido amable solo con mi hermano mayor, elogió mi letra por primera vez en su vida. Acepté sus halagos con indiferencia. No me conmovieron en lo más mínimo. Sus supuestos lazos familiares no son más que un cálculo para ver quién puede aportar mayor poder e influencia al entorno del primer ministro. Ingwanin, con su reputación manchada, está destinada a casarse con un marqués lisiado. Mientras yo estoy a punto de convertirme en la consorte del regente, solo superada por el propio emperador, naturalmente, saben perfectamente de qué lado ponerse. Índice, ¿qué demonios pasó hoy en la mansión del marqués? ¿Por qué Niner se ha convertido en la prometida de Suwajin? Si no te explicas, te mataré a golpes hoy mismo, malvada. Mi hermano abrió la puerta de mi patio de una patada, como una bestia furiosa. Mi padre golpeó la mesa con el puño. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo le hablas así a tu hermana? Mi hermano mayor estaba furioso de celos. Se abalanzó sobre mí, con los ojos inyectados en sangre, y levantó la mano. Será mejor que me lo expliques. Sin dudarlo un instante, le di una bofetada con el dorso de la mano, haciéndolo retroceder 2 pasos. Mirándolo con una mirada fría, dije, Insuyan, ¿te das cuenta de que Ingwanin puso un afrodisíaco en mi té hoy? Si no lo hubiera notado a tiempo y cambiado de taza, hoy habría sido yo quien sufriría la ruina y la deshonra, y la reputación de la casa del primer ministro habría sido arrastrada por el fango cuando el regente te atrapara. No solo te despojará de tu título de erudito más destacado, sino que tu padre ni siquiera podrá conservar su puesto oficial. Como hijo mayor de la casa del primer ministro, lo único que haces es adular a tu primo. Sin que yo te escribiera los ensayos, no has podido escribir ni uno solo decente en más de medio año. No sirves para nada. Todo lo que pasó hoy es culpa tuya. ¿Me he explicado bien? Hermano, ¿aún quieres matarme a golpes? Su hermano mayor se agarró la mejilla hinchada, con los labios temblando y el rostro pálido como un fantasma. No puede ser. Niner es tan pura y amable, ¿cómo pudo haberlo drogado? Ese lisiado Suwajin debió obligarla. Es un bueno para nada, ¿cómo podría ser digno de Niner?
Solté un bufido despectivo en el corazón de mi hermano. Aunque él mismo no pudiera casarse con Ingwanin, aún esperaba que ella se casara con alguien del Palacio del Este y viviera una vida de privilegios. Sabía perfectamente que no podía compararse con el príncipe heredero ni en poder ni en estatus. Así que pudo tragarse su orgullo. Pero, ¿qué era Chu Huajin? En fin, un lisiado que jamás volvería a caminar. Además, Chu Huajin siempre había mantenido una relación tan amistosa con su hermano mayor que este último, inconscientemente, siempre se había sentido superior a él. Ahora que Ingwanin se había casado con una persona discapacitada a la que despreciaba, ¿cómo podría tragarse su orgullo? La gente no siente más que admiración por aquellos que están muy por encima de su alcance. Pero cuando alguien que alguna vez fue su igual, o incluso inferior, les arrebata lo más preciado, se llenan de un odio abrumador. Su hermano mayor lanzó un rugido bestial, se dio la vuelta y salió furioso de la residencia del primer ministro. «Voy a matarlo». A la mañana siguiente, la capital estaba sumida en el caos. El hijo mayor de la familia del ministro, espada en mano, irrumpió solo en la marquesina de la mansión de Pingjian, decidido a luchar a muerte contra Chu Huajin. Declaró que, puesto que Chu Huajin era lisiado, no era digno de Ingwanin y que, si ganaba, se la llevaría consigo. Para sorpresa de todos, Chu Huajin aceptó este absurdo plan para raptar a su esposa. Estaba podando una maceta de orquídeas negras cuando oí la noticia. ¿Acaso los guardias de la mansión solo están de adorno? ¿Cómo pudieron dejarlo campar a sus anchas en la mansión?, preguntó Bansia en voz baja. Se dice que el joven alcaide provocó deliberadamente al joven amo mayor. El joven terrateniente condujo al joven amo mayor a la torre del observatorio más alta de la propiedad, afirmando que allí resolverían el asunto. Las tijeras de imprenta que sostenía se detuvieron brevemente, y una leve y gélida sonrisa asomó en las comisuras de mis labios. 3 días después, el día del enfrentamiento final, yo, un espectador conocido por ambas familias, fui invitado por la señora de la mansión a los pies del pabellón de observación astronómica. Era un día ventoso y nublado, envuelto en una larga capa. Observé con frialdad cómo mi hermano mayor, espada en mano, avanzaba paso a paso hacia Ku Huajin, quien estaba sentado en una silla de ruedas. Desde lo alto del pabellón, Ingwanin permanecía cerca, con lágrimas corriendo por su rostro. Hermano 11 Yuan, no actúes por impulso. No permitas que nuestra relación se vea afectada por mi culpa. Levanté una ceja y observé fijamente una ranura oculta en la barandilla del ático. Aunque Ku Huajin tenía las piernas lisiadas, su lengua afilada permanecía intacta mientras esquivaba los ataques de su hermano. Lo insultaba con palabras hirientes, cada una de ellas evocando vívidamente los detalles de aquel día en la cama con dosel. Los ojos de su hermano estaban inyectados en sangre, había perdido completamente la razón, y cada golpe de su espada era mortal. La silla de ruedas de Ku Huajin quedó arrinconada contra la barandilla de madera al borde del ático. Había creído que la barandilla era increíblemente resistente y estaba a punto de usar un arma oculta para defenderse. Mi hermano mayor lanzó un rugido, arrojó su espada y se abalanzó hacia adelante. Apretando con fuerza las manos alrededor del cuello de Ku Huajin y empujándolo con violencia, se oyó un crujido seco. La barandilla de madera, que debería haber sido tan resistente como el hierro, se partió como madera podrida. Ku Huajin, junto con su silla de ruedas, describió un arco desesperado en el aire antes de estrellarse con fuerza contra las losas de piedra azul del ático. Su masa encefálica salió disparada, la sangre se acumuló en el suelo y murió al instante. Su hermano mayor, en el ático, permaneció congelado por el viento. Aún empujándolo, el marciano lanzó un grito desgarrador y se desmayó en el acto. Mi hermano se desplomó al suelo, temblando incontrolablemente, completamente atónito. La barandilla. ¿Cómo pudo haberse roto? ¿Fui yo? ¿Maté a alguien? Sinoamnin bajó la mirada hacia el joven marqués que yacía muerto a sus pies, luego miró al hijo mayor de la familia del primer ministro, que estaba desplomado en el suelo. De repente, se derrumbó. Cubriéndose el rostro y soltando un grito desesperado, miré a Banksia por encima del hombro con expresión de reproche. La chica se estaba volviendo cada vez más meticulosa en su trabajo. Hace unos días,
comenté casualmente que el pabellón de observación de estrellas había estado abandonado durante mucho tiempo, y que, con todo el viento y la lluvia a los que había estado expuesto, me temo que las barandillas ya no eran muy resistentes. Sin darme cuenta, había corroído las uniones de espiga y mortaja de esas secciones de la barandilla. Al día siguiente, la mansión del marqués de Pingian estaba adornada con un mar de velas blancas. En el salón dorado, el marqués de Pingian lloraba amargamente arrodillado, golpeándose la cabeza contra el suelo más de una docena de veces. Majestad, este viejo sirviente solo tiene un hijo, y ahora ha sido brutalmente asesinado por ese canalla en la mansión del canciller. Le ruego a Majestad que haga que Insiwan sea despedazado. De lo contrario, este viejo sirviente se estrellará la cabeza contra este pilar con forma de dragón enroscado y seguirá a mi hijo en la muerte. El emperador llevaba años receloso de las intrigas y los planes egoístas que se gestaban en la casa del canciller. Ahora que se había producido un asesinato tan espantoso, emitió de inmediato un edicto ordenando que su hermano mayor fuera arrojado a la celda de la muerte y ejecutado tras la cosecha de otoño. Mi padre estaba dispuesto a gastar hasta el último centavo de nuestra fortuna para salvar a mi hermano mayor. Se arrodilló frente al estudio imperial durante un día y una noche. Aún así, no logró hacer cambiar de opinión al emperador. Esa tarde, vestida de blanco matutino, toqué el tambor de las peticiones frente a las puertas del palacio. Ya entrada la noche, en el gran salón, bajo la mirada escrutadora del emperador, incliné la cabeza profundamente. Majestad, soy culpable. En un intento desesperado por ganarme la más mínima compasión de mis padres, asumí voluntariamente una identidad falsa para escribir los ensayos de examen de mi hermano y redactar sus estrategias de gobierno. Insiyuan no es, ni mucho menos, el erudito más destacado de la capital. Toda su reputación de talento no es más que fruto de mi trabajo. Ahora que la casa del primer ministro ha cometido el grave delito de engañar al soberano, no deseo agravar mi error. He venido aquí para ofrecer mi vida como testimonio de mi determinación. Tan pronto como pronunció estas palabras, todo el salón estalló en un alboroto. El emperador ordenó a sus sirvientes que trajeran los antiguos escritos de mi hermano mayor y los compararan con el examen que acababa de terminar. La letra y el estilo eran idénticos. Al notar la diferencia de calidad de inmediato, el emperador guardó silencio durante un largo rato y luego, de repente, soltó una carcajada. La familia del canciller ha dado a luz a una hija realmente excepcional. El cancillerín, tan ciego a su valía, ha confundido una perla con el ojo de un pez. El caso del príncipe heredero de Pingian se tratará con imparcialidad. En cuanto a usted, con su extraordinario talento, haré una excepción y le concederé acceso al estudio imperial. Al otorgarte el rango de funcionaria de 5º grado, mi corazón se llenó de paz y me incliné profundamente. Gracias, señor, por tu gran misericordia. La regente dio un paso al frente en el momento justo, erguida y elegante. Su Majestad, este sirviente y la señora In están profundamente enamorados. Le ruego humildemente a Su Majestad que nos conceda permiso para casarnos. El emperador accedió de inmediato. 3 meses después, con la llegada de la primavera y la floración de las flores, era el momento perfecto para las bodas. Vestida con un deslumbrante vestido de novia rojo, me llevaron en una litera tirada por 8 hombres directamente desde la residencia que me habían concedido hasta la mansión del regente. El regente y yo estábamos profundamente enamorados y gobernamos el reino juntos. En menos de un año, quedé embarazada, un hecho que despertó la envidia de todas las nobles de la capital, y mi arrogante hermano mayor fue decapitado y exhibido en público una tarde lluviosa de otoño. Mis padres, acusados de engañar al emperador y de no haber criado bien a su hijo, fueron destituidos de sus cargos oficiales, sus propiedades confiscadas y desterrados de vuelta a nuestra empobrecida ciudad natal, donde pasaron el resto de sus vidas en la miseria. En cuanto a Singuanin, ese presagio de desgracia que arruinó a su marido, el desconsolado marqués de Pingian y su esposa la obligaron a ingerir una poción que la dejó muda, la colocaron en un ataúd endeble. Concertaron un matrimonio póstumo para ella con Chuwajin y la enterraron viva en una oscura cámara subterránea. Este es el final de la historia. Gracias a todos por leer. Nos vemos en la próxima.